Le tengo el remedio. 7:32 de la mañana y es tiempo de Le Tengo el Remedio con el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitado, el dermatólogo Campo Elías Páez, para hablarnos de un tema bien importante para toda la ciudadanía y es precisamente las infecciones en la piel. ¿De qué estamos hablando? De herpes, culebrilla, verrugas víricas y otras afectaciones, por supuesto, que hacen parte de las dudas. Doctor Carlos Francisco, buenos días. De lo que le escribe la gente a través de estos canales de comunicación que tiene usted para recibir todas las dudas y sugerencias. Lo escuchamos. Un saludo respetuoso, Lina, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos nuestra audiencia. El herpes, la culebrilla, tema reiterado aquí que naturalmente impacta en la calidad de vida de quienes lo padecen y en su entorno. Para hablar del tema, ya hemos hablado de esto, pero sin duda nunca es excesivo el tiempo que dediquemos a algo que sin duda se puede prevenir. Doctor Páez, perdón, ya lo había presentado, Lina, nuestro dermatólogo de cabecera, el doctor Campo Elías Páez. Bienvenido, doctor Páez. Carlos Francisco, muy buenos días. Sí, yo creo que el tema del herpes es un tema que tenemos que estar siempre hablándolo, reiterando. Todas las veces que podamos tomar el tema, tomémoslo, porque es importante que la gente sepa qué es el herpes, cuándo aparece el herpes, porque la prevención aquí es lo más importante, porque el herpes son unas vesiculitas que aparecen en cualquier parte del cuerpo. Ante esto ya consultemos inmediatamente al dermatólogo para empezar un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Aquí lo que tenemos que hacer es lo que decía Carlos Francisco, la prevención en la consecuencia, en la complicación que es la neuralgia posherpética, que es lo que nos complica la vida y es lo que lleva a pacientes a que duren no una semana, sino varias semanas, inclusive meses y años con este dolor. Doctor Páez, hablemos un poquito, o mejor, separemos bien. El herpes ese que nos da aquí, que es el fuego, sí, y el otro herpes que es el que sale y que nos complica la existencia con el zóster. Bueno, es que herpes hay diferentes tipos. Está el herpes simple, que es el que nos sale alrededor de la boca, que la gente llama boquera, que tuvo fiebre alta y que se le presentó. ¿Por qué esto? Porque sí, realmente es cuando uno tiene esa sensación de como de caliente, se pone caliente, calentura, cuando hemos ido y nos hemos expuesto mucho al sol o cuando hemos estado estresados, ¡pum!, nos sale esto. Y este herpes que nos sale a nosotros aquí alrededor de la boca, lo tenemos también para toda la vida. Cuando estamos ante una baja de defensas, ¡pum!, llega y nos brota. Otro herpes que es muy frecuente es el herpes genital, que tiene otras características y otras implicaciones. Es también un herpes que se presenta, se hace el diagnóstico y dura toda la vida. Entonces hay que enseñarles a los pacientes, hombres y mujeres, cómo da, qué síntomas da, para que por lo menos durante la época que tengan esta lesión, cuando es activa el virus, no tener relaciones sexuales, porque ahí donde viene la propagación y ahí donde se viene manteniendo esto. Y otro herpes que es frecuente, que es, lo vemos desde la infancia, pero afortunadamente en eso sí hay prevención, porque los niños se vacunan desde chiquito, que es la varicela, el herpes de la varicela. Es decir, un herpes que da aquí, otro herpes que es el que da en la zona genital y otro que es un inquilino que tenemos desde siempre cuando nos dio varicela, que se queda ahí metido, ¿cierto? Sí, señor. Ese herpes, que es el herpes zóster, ¿cómo es el asunto? A mí me dio varicela y el herpes se queda aquí adentro como un inquilino permanente. ¿Y cuándo sale? Cuando uno está inmunosuprimido, cuando uno entra en contacto con el virus vuelve y se manifiesta, entonces ya no hay el virus de la varicela como tal, sino viene allá el virus de la varicela zóster, que es el que se manifiesta, y esto lo tenemos que tener muy presentes. El virus de la varicela no es el brote que me da a mí generalizado, no, nunca un brote de varicela da generalizado, a no ser que sea una varicela. Pero cuando es el zóster, solamente da en una parte del cuerpo, nunca cruza la línea media, o nos da al lado izquierdo o nos da al lado derecho, en la cara o en el cuerpo. Entonces, por eso es que uno ya debemos tenerlo presente. Si nos salen unas ronchitas, que inicialmente son como unas ronchitas, como unas picaduritas, que son como un racimito, y pues a las pocas horas, a los días siguientes ya empiezan unas vesículas, hay que consultar inmediatamente. Cuando nosotros comemos un herpes, en los primeros 4 o 5 días vamos a evitar la complicación que es la varicela, el herpes, el dolor posherpético. Entonces ahí cuando debemos hacer el manejo del tratamiento. ¿El tratamiento qué es? Dar
a un antiviral para disminuir la potencia del virus, dar un antiinflamatorio para que el nervio que se va a inflar no se infle tanto, no se inflame tanto, no tengamos esa complicación en el nervio, y dar lo que se necesita para los síntomas. Entonces, cuando uno está inmunodeprimido, cuando tiene, digamos, algún problema un poquito serio, o incluso el contacto, ¿no? El contacto, sí, el contacto con la persona que lo tiene. Y las personas de edad, sin duda, tienen una susceptibilidad muy, muy importante frente al virus que tienen adentro. Así es. Cuando a medida que pasan los años, digamos, claro, después de los 50 años, las complicaciones son mayores. Claro. Entonces, el paciente, por eso le decimos, paciente que le dé herpes es mejor aislarlo. Claro. Y el asunto es que ese virus tiene mejor dicho, tiene un gusto especial por los nervios. Entonces, se ubica sobre los nervios que están debajo de la piel. Y en el recorrido del nervio, ahí sale el bicho. Así es. Entonces, hablemos de la culebrilla. Doctor, yo le interrumpo un momentico porque la gente está pendiente de esto. Que si es verdad que si se le junta la punta con la cola, que si eso lo mata. Es que es lo que le estoy diciendo, Aníbal. El herpes nunca coge todo el cuerpo. Nunca, o sea, el herpes se puede extender siempre siguiendo el trayecto, lo que decía el doctor Carlos Francisco, el trayecto de un nervio, ¿sí? La fanera de un nervio, el trayecto del nervio lo sigue, pero nunca se va a juntar al otro lado. Pero siempre sale como el estómago, porque si uno sufre de la asiática, y ahora que estamos hablando de temas de asiática y hernias, entonces le arranca uno de acá y le termina en el dedo chiquito. Sí, mejor dicho, el asunto es, donde quiera que haya nervios, le puede dar. Un nervio grande, ¿no? Potencialmente podría ser. Entonces es un mito que cuando se conecta... Sí, no, es totalmente falso, es una creencia popular. Nunca va a llegar. Que la culebrilla cuando se une a la cabeza con la cola uno se muere. Y una cosa que tengo que tener presente, o sea, es complicado. Si nos da un herpes facial, digamos que coja el facial, el trigémino, terrible. Tiene unas consecuencias, digamos, si coge el oftálmico, puede uno quedar hasta ciego. ¿Ah, sí? Si coge uno el óptico, puede uno quedar con problemas en la audición. Entonces, por eso mismo es que las consecuencias y las secuelas del herpes hay que tenerlas presentes siempre y hacer el tratamiento adecuado para evitar estas complicaciones. Pero no, o sea, se nos localiza aquí en la hemicara derecha, se queda en la hemicara derecha. Se puede extender todo el trayecto de un nervio y salir las lesiones, se pueden inclusive salir hasta en el cuero cabelludo, pero no es que este lado me vaya a unir para el otro lado. Ahora, la línea media no nos la va a pasar. Ahora, los pacientes que tienen inmunosupresión, pues bajitas las defensas, tienen, digamos, un riesgo altísimo, altísimo. ¿Por qué? Porque sin duda los nervios se pueden ver afectados y lo que dice el doctor Páez, las secuelas de esto son terribles. Entonces, ojo, si usted está inmunodeprimido, si usted de pronto tiene el tratamiento de alguna enfermedad de estas que sin duda bajan las defensas, ojo con eso porque podría estar usted en riesgo. Hay una cosa, doctor Páez, que nosotros siempre hablamos aquí, que quizás, pues obviamente el prevenir, el naturalmente estar siempre en contacto con el médico, por supuesto que ante el primer síntoma, cualquier vesícula, cualquier erupción que salga, que moleste, que sienta usted como un ardor, como una quemazón, corra al médico. Importante si tiene personas cercas con varicela o con alguno de estos problemas, por favor aléjese, no tanto en el sentido de alejarse emocionalmente, sí, pero no lo toque, ni tampoco ayude a limpiarlo así, deje que eso lo hagan los expertos. Pero ¿qué pasa con la vacuna, doctor Páez? La vacuna es muy importante. Desafortunadamente nosotros aquí en Colombia no disponemos de una buena vacuna, pero hay una vacuna. Entonces busquemos ponernos esa vacuna. Vamos a cualquiera de las Cruz Rojas que hay en nuestro país. Aquí en Bogotá hay oficinas de Cruz Roja en muchos sitios y hay una vacuna que le ayuda a uno. No es la vacuna ideal, vuelvo y lo digo. Si va uno y tiene la oportunidad de hacer un viaje a los Estados Unidos, pero también es difícil. Es bastante, primero porque es muy costosa. Es una vacuna que vale más de $300 la aplicación y son 2 dosis. La segunda dosis tiene que ponérsela uno entre los 3 y los 6 meses. Entonces, ahí está el tema. Entonces, quería hacer 2 viajes a los Estados Unidos para ponerse esta vacuna. Pero mientras tanto, pongámonos la de acá, protejámonos acá. Y lo que dice el doctor Carlos Francisco, protejamos a las personas mayores. Si a mí me dio el herpes, aislarme y no acercarme a personas mayores, no tocar el líquido que se forman las ampollas.
se van a formar costras, por favor no manipulemos esas costras, dejémoslas que las costras caigan solas. Donde nosotros aceleremos, quitar esas costras, son cicatrices que duran toda la vida, no son cicatrices que duren un poquito tiempo, van a durar toda la vida. Entonces las cicatrices en la cara por herpes, uno las ve marcado. Inclusive las de la varicela, fíjense que hay personas que están marcadas con unas cicatrices de peladitos que tuvieron la varicela y se manejaron mal estas costricas, se quitan antes de tiempo y ahí queda la cicatriz eterna. En los niños, hablemos de los niños, ¿a los niños les da el zóster? No, si están inmunosuprimidos les puede dar el zóster. A los niños no les da porque la mayoría de los niños tienen ya la vacuna de la varicela, que eso los protege. Qué buena cosa. Importante esto, ojo, y en el asunto de la limpieza, usted hablaba de las costras, resulta que el virus se queda ahí debajo de las costras, entonces por más seco que esté, Lina, la gente se rasca y entonces eso, así esté bien seco, debajo de esa costra hay virus, entonces puede regarlos en cualquier parte. Importantísimo siempre el manejo. Una persona que tenga herpes, ¿qué le hacemos, por ejemplo, en el cuidado de la piel, doctor Páez? Hay que proteger esas costras, esas heridas, hay que mandarle unos líquidos especiales, digamos, nombre comercial de acetato de aluminio, que no es comercial, hacer bañitos con el acetato de aluminio que va a ayudar a que seque, a que se forme la costra rápido. Dar cremitas humectantes, dar cremitas para que no rasque, para que el fluido no sea intenso y no se manipulen y no se dañen las costras. Eso es lo más importante ahí. Y es muy importante también prevenir el dolor, ¿no? Por supuesto, si tiene el dolor, eso tiene que manejarlo un experto. ¿Por qué? Porque como es un dolor de características neuropáticas, es decir, no es el dolor convencional, lo más seguro es que los analgésicos comunes no le vayan a servir. Entonces hay que hacer una mezcla de analgésicos y por supuesto hacerle un seguimiento a eso, ¿cierto? Nos tenemos que apoyar en otras especialidades, entonces claro. Ahí cuando recurrimos a su especialidad, sí, claro. Recurrimos a los anestesiólogos porque pacientes es que es tan fuerte y tan intensa la neuralgia posherpética que requieren inclusive a veces que se les hagan bloqueos en las zonas donde está la lesión. Hay que bloquear el nervio para que, digamos, se desensibilice esa área y ayudar a que la gente tenga una calidad de vida. Es que, por ejemplo, hablaba el doctor Páez del compromiso en el nervio trigémino, que es, digamos, la estructura nerviosa que da la sensibilidad a la cara y a la cabeza. Eso es terrible, eso es terrible. Vi hace poco, doctor Páez, un herpes ocular, un herpes sobre la córnea. ¿Eso qué tan frecuente es? Se ve. Desafortunadamente se ve ese tipo de herpes que afecta el oftálmico o que afecta el óptico y esas son unas complicaciones bastante fuertes. Ahí también inmediatamente hacer tratamiento, meternos con todo, lo que vos estás diciendo, antiinflamatorios, analgésicos fuertes, potentes, ayudarnos de posiblemente, ahí tiene que verlo el oftalmólogo o el otorrino, dependiendo del sitio donde esté localizado, pero son ayudas que nosotros tenemos que recurrir rápido a nuestros colegas de otras especialidades para evitar esas consecuencias, evitar esas complicaciones. Veíamos, por ejemplo, aquí la mamá de una de nuestras compañeras tenía un herpes, un zóster, y la verdad, con todo respeto, pues obviamente por la gente que atiende estos casos, no le dan la dimensión que tiene. Y entonces, generalmente una teleconsulta, que esto no es una urgencia, y sale ahí como por, iba a decir, sale por chatarra, sí, como que no le ponen atención al asunto. Entonces, vi yo la fórmula que le dieron y espere, entonces dan sí. la crema de esto. Hagamos esa recomendación. No hay derecho, para los colegas. Yo tengo una paciente que la veo desde Bucaramanga. Esta paciente está con una neurosa, la he manejado a larga distancia porque pide la cita y la cita no se la dan para pronto, se la dan a más de un mes. Inclusive le dije, consígase, hable con su médico que la remita a clínica de dolor. Fue a clínica de dolor, le mandaron una cremita tópica y le dijeron que viniera hasta diciembre. Eso no puede ser. O sea, el dolor que quedan estos pacientes, que yo considero que es un dolor harto, que no les deja vivir una vida tranquila, hay que ayudarles a buscar una solución pronto. Puede llegar a ser un dolor incapacitante. El dolor de la neuritis herpética o de la neuritis posherpética o de la neuralgia posherpética es un capítulo entero de la medicina del dolor. Es muy difícil, es muy difícil. Recomendación, me preocupa esto de la vacuna. Vi, por ejemplo, al presidente del Consejo, que es médico en Bogotá. Estuve charlando con él hace unos días y me decía qué bueno, por ejemplo, que en el plan de inmunizaciones se incluyera la vacuna, una vacuna que sirva contra el zóster. ¿Por qué? Es una vacuna costosa, pero no estamos haciéndole cuña a ninguna vacuna, porque no conozco ni siquiera cuál será. Pero la verdad
sí me parece que el sistema de salud debería hacer un esfuerzo muy importante frente a esto. ¿Por qué? ¿Por qué razón, doctor? Porque parece costosa, sin embargo. O sea, los costos se van a disminuir porque lo que vale el costo de manejo de una neuralgia posherpética es muchísimo mayor. Entonces eso es una cosa que ayuda mucho a hacer prevención y a evitar esto, y los costos se van a disminuir al máximo. Sin duda, son elementos que tenemos que discutir dentro de esto de que llaman reforma a la salud, porque esto dentro del contexto de la prevención es muy importante. Yo le iba a preguntar, Lina, ¿a su merced le ha dado un fuego de estos de acá? Sí, en algún momento, pero no por fuera de la línea del labio, sino en el labio. Sí, puede ser. O sea, siempre es alrededor de la boca. Se puede dar acá, no. En el mentón, todo es alrededor de la boca. Por fuera no. Un fuego sí. En el labio. En el labio, que ese es el herpes tipo 1, ¿cierto? Sí, es el herpes tipo 1. Y es una lesión de que uno se da cuenta. O sea, ya cuando uno la tiene, digamos en el caso mío, yo sé que tengo herpes el tipo 1. Y yo cualquier situación de estrés, de que me tomé mucho sol, ¡pum!, la sensación. Como que ese es el mismo que le da, que le parte la boca. Sí, es el que llaman boqueras también. No, es distinta la fisura, es la ampollita esa que sale ahí, que es... la fisura es otro... Esa es otra cosa diferente, es la ampollita, sale una ampollita y después ahí es una costra. Entonces, ante esa situación de que nos aparece, que ya ven el síntoma, en ese momento se hace el tratamiento y evitamos que eso sea la costra grande, la pústula grande, y paramos esta evolución. El otro herpes que yo creo que da para una charla más, Carlos Francisco, es el herpes, la varicela, el herpes genital. Que ese capítulo es muy importante, el herpes genital, que es vergonzante y por supuesto es muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque, mire, el doctor Carlos Mario Pulido dice que él es un médico muy importante, si conoce, dice que se confunden las lesiones del impétigo perioral con lesiones herpéticas, y por esa razón se dan tratamientos inadecuados. Así es, totalmente cierto. Sí, el impétigo, ¿qué es el impétigo? El impétigo es la secuela después de una picadura, una ronchita que se manipula, y entonces esa manipulación hace que se forme una costrica, pero es muy diferente a la costra del herpes, a la lesión que se forma por el herpes. Importantísimo esto que acaba de decir el doctor, que acaba de decir, que en este ratico acabamos de hablar con el doctor Páez. Si usted tiene alguna lesión, por pequeña que sea, una sensación de ardor, como algo que le quema pero que usted no se ve nada, que como que le molesta, como que consulte porque puede potencialmente estar incubando un zóster ahí sobre esa rama nerviosa. Ahora, si le sale una lesioncita, que es como dice el doctor Páez, un racimito ahí como de granitos, y luego se vuelven ampollitas, corra al hospital, pero ojo, después de que esté en el hospital, dígale al médico, yo no me voy de aquí, necesito que me vea un especialista, que me den toda una batería de medicamentos, porque el riesgo que puedo correr es después es mayor. Doctor Páez, ¿cuándo vuelve? Cuando me inviten, acá estoy. Doctor Páez, usted no necesita invitación, saque su tiempo y usted nos dice, vamos y hablemos, por ejemplo, del herpes genital, ¿le parece? Es que el herpes genital, las enfermedades venéreas, eso es un capítulo importantísimo. Y el herpes genital es siempre mandarle información, paremos, o sea, nos conocemos, sabemos cuándo nos va a salir, cuándo tenemos los síntomas. No tener relaciones, no hacerle daño a sus parejas. ¿Por qué? Porque eso son cosas que quedan para toda la vida y tienen sus implicaciones. Mujeres embarazadas, con eso los niños tienen que ir a una cesárea si tienen la infección en el momento, porque en el momento de paso por el canal del parto, estos bebés pueden llegar a tener hasta ceguera. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Ahí está. Simplemente, muchísimas gracias, doctor Páez. Siempre es bienvenido usted aquí en su espacio. Simple. Se conmemora por estos días, ayer, hoy, pues digamos una jornada, o mejor se dedica la Organización Mundial de la Salud, dedica una jornada a hablar del suicidio. Y por supuesto, cuando vemos esto, por ejemplo, lo de la piel, los sistemas de salud consideran que no son urgentes. Todo este componente de la salud mental, que para nosotros es un tema muy importante aquí, la verdad tiene, pues con las honrosas excepciones, tiene un descuido macho. Detrás de todos estos componentes hay una desatención macha en salud mental. Lo mismo en esto. Entonces, ahora que hablamos y que se dedican tantas jornadas, el día de no sé qué, el día del herpes, el día de la salud mental, el día de... que todo eso sirva para que hablemos de prevención y de atención como corresponde.
porque si en cada jornada nos vamos a rasgar las vestiduras y no hacemos nada, pues de nada sirve simplemente que se llame la atención por un día y pum, ya no más. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.